Buenas tardes. Me estoy reportando hoy día para hablar un poco de este tópico, ya explicar bien lo que son las coordenadas generalizadas y nada, me parece importante el tema, a pesar de que se empieza a pasar en mecánica lagrangiana, como con esta formalidad, ¿cachai? Me parece importante dejarlo claro porque es fundamental para generalizar todo lo que estamos haciendo, po, ¿cachai? Entonces, eso. Quería conversar un poco acerca de esto. Y nada, les va a servir algo harto para el desafío también, para que aprendan a construir las cosas, ¿cachai? Y también lo hago por las dudas que surgieron en el último ejercicio evaluado, que son bien válidas. Ya, entonces, coordenadas generalizadas. Ya. Yo Estamos claros con eso, ¿cierto? En cinemática. Yo para describir un punto en el espacio necesito tres números. Sí, sí, estamos hablando de R3. Tres números. A esos tres números se les llaman coordenadas, ¿cierto? Coordenadas. Y dependiendo de la base que yo eligiera, esas tres coordenadas iban a tomar diferentes formas. Esto lo podría escribir con un x, y, z, ¿cachai? O con un teta, rho, rho, teta, z, ¿cierto? O un r, teta, phi. Lo importante es que tienen que ser tres números. Pero no sé si se acuerdan de eso, cuando esta partícula seguía una trayectoria dada, entonces me bastaba solamente para describir esa trayectoria un número, ¿cierto? A ese número, ¿cómo le llamamos? Le llamamos parámetro. Y de forma general ese parámetro era el tiempo, ¿cierto? El tiempo era el que iba dibujando esta recta en el espacio. O sea, esta curva en el espacio. Pero acuérdense que uno también podría parametrizar las rectas con otro parámetro, ¿cierto? Yo podría elegir un vector posición, por ejemplo, en la hélice, que dependiera de teta. ¿Ya? Y ya si teta después depende del tiempo, bueno, en última instancia esto va a depender del tiempo. Pero eso es importante. ¿Ya? Las curvas se dibujan con un puro parámetro. Esa es una idea que ya habíamos tocado. Eh, ya, pero ¿qué pasa? Estas coordenadas, ¿ya? Y atención con esto, eh, pueden relacionarse para dejar todo en función de un puro parámetro. ¿Cachai? Entonces, cuando eso pasa, llamamos a este parámetro una coordenada generalizada del problema. Y mira, voy a irme un poco de la abstracción, voy a ir a un problema bien específico. Supongamos que tengo acá un péndulo simple, ¿ya? Péndulo simple, que describe una trayectoria circular, ¿cierto? Porque la cuerda tiene largo fijo, es inextensible. Entonces esta cuestión va a describir una trayectoria de esta forma, circular. Ya, entonces, como estoy acá, una partícula, ¿cierto? Una curva, igual que lo vimos arriba, lo único que necesito es un puro número, en principio, ¿cachai? Entonces, acá yo pongo mi origen por aquí y yo podría elegir mi base. Podría elegir una base cartesiana que no aprovecha para nada la simetría del problema, ¿cierto? No sé, así. Y describir la posición de la partícula en función de esos dos números. ¿Qué va a pasar? Que va a haber una restricción, ¿cierto? ¿Cuál es la restricción? Que L al cuadrado, pongámosle, tiene que ser x cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí yo lo que yo puedo hacer es expresar x en función de y, por ejemplo. ¿Cachai? O al revés, y en función de x. Y al final el vector posición para la masa m me va a quedar en función de un puro parámetro. No, de hecho lo tuve que haber puesto al revés. De un puro parámetro, ¿cachai? De x, pongámoslo. Entonces me queda x en x tongo más y en y tongo. Y ese y como está en función de x, nada, pues me queda al final todo en función de x. Ya entonces ahí dejo todo en puro número. Y ya.
Obviamente esto no aprovecha nada la simetría, pero es como para mostrarles que también se puede, ¿cachai? Las restricciones lo que hacen es eso, dejar todo en función de un puro número. Pero nada, po, acá lo que siempre usábamos era la base polar, ¿cierto? O cilíndrica, con z igual a cero, y ese ángulo ahí. Entonces este ángulo de acá, ¿cachai? El vector posición, digámoslo, depende solamente de ese ángulo y depende de esta forma, ¿cierto? O sea, ese ángulo está metido dentro de la dirección ρ. Y ya, pues, a ese parámetro entonces se le llama coordenada generalizada del sistema. ¿Ya? ¿Y cuál es la importancia de llamar esto así? Bueno, que esto se relaciona con lo que son como los grados de libertad del sistema, ¿cachai? Grado de libertad del sistema. Este sistema es un sistema de un puro grado de libertad. Solo se puede mover así, ¿cachai? Pero yo podría pensar en otro sistema, quizá parecido a este, donde yo en vez de tener una cuerda inextensible tengo un resorte, ¿cachai? De constante elástica acá, largo natural L0. Entonces acá la partícula no va a seguir esta trayectoria así, pues, ¿cachai? Sino que dependiendo de las condiciones iniciales va a tener quizá una trayectoria mucho más complicada, mucho más rara, ¿cierto? Entonces lo que yo podría hacer, lo mismo aprovechando la simetría, bueno, ya no se mueve esto en un círculo, eh, pero me sigue conveniendo usar polares y describir la posición de la partícula con ese teta y ahora también agrego la distancia, el ρ, ¿cachai? Ya, entonces este sistema de acá ya no se va a poder describir solamente con un parámetro, sino que voy a tener que usar también el ρ, ¿cachai? Y nada, pues esto va a tener esta forma eh, asá. Ya, entonces, ahora este sistema tiene dos coordenadas generalizadas. Dos coordenadas generalizadas. Ya tiene dos grados de libertad. Se puede mover el- la masa así, ¿cierto? Como en el caso del péndulo, pero también puede estirarse y contraerse el resorte. La trayectoria sigue siendo una curva, ojo con eso. Entonces, en principio, yo podría igual encontrar una relación ρ de teta. Pero en esencia, estas son dos grados de libertad diferentes. ¿Cachai? Entonces voy a tener como una ecuación diferencial para cada una de ellas. Sin embargo, van a estar acopladas. ¿Cachai? Van a estar acopladas por esta fuerza de aquí, la fuerza elástica. Claro, y la relación aquí es diferencial, ¿cierto? Ya, en fin. Entonces, esa es como una noción interesante. Para irla construyendo mejor, vamos a ver un poco lo que pasó con el ejercicio del viernes, ¿cierto? Creo que era el ejercicio 3 si no me equivoco. Ya, en el ejercicio 3 lo que teníamos era un sistema así, ¿cierto? Hay una polea. eh, ya, y acá teníamos una masa. eh, M1, pongámosle. No me acuerdo cómo le habían puesto. Creo que MA. Ya, sí, era. Ya, pero nombres. MA y teníamos otra acá, MB. Ya, pues, y acá había un resorte, que sí. Entonces, la pregunta acá era, ¿por qué? Ya, esto partía en el largo natural, ¿cierto? A esa distancia. ¿Por qué yo podía definir como un 0 acá, un 0 acá
y cada coordenada para cada masa como X y Y, ¿cachai? Porque eso es lo que hicimos al final y eso es lo que recomendaba el enunciado. ¿Qué sentido tiene hacer esto? ¿Cómo se relaciona con la teoría que vimos de los vectores posición? Estoy definiendo dos orígenes. ¿Qué está ocurriendo aquí? Entonces, para entender bien lo que está ocurriendo, voy a poner otro ejemplo, que es bien interesante. Imagínense que tenemos un movimiento armónico, su sistema como el movimiento armónico simple, donde tenemos una masa resbalando por una superficie sin roce. Ya hay un resorte acá al lado. Ya, lo que hacíamos nosotros era poner un origen, ¿cierto? Y definíamos la posición de la masa eh, según una coordenada X, ¿cierto? Y no sé, poníamos la base mirando por un lado. Entonces, ¿cómo era el vector posición de esta masa? El vector posición iba a ser simplemente eso, ¿cierto? Entonces acá la coordenada generalizada era X. Acuérdense que X tongo no depende de nada, es una posición fija. Ese era el grado de libertad del sistema. El sistema solamente, la masa podía oscilar de esta forma. Ya. ¿Qué pasaba si... no, ¿y qué pasaba si te armabas las ecuaciones de movimiento de esto? Ponle acá un L0. El resorte tenía un L0. Estoy como recordando un poco lo que vieron en Moderna. Entonces lo que íbamos a tener es una ecuación de movimiento de este estilo. eh, Menos K por X menos L0. ¿Cierto? Entonces nosotros resolvíamos, qué sé yo, tiramos un par de cosas para allá. Y lo que te iba a quedar era algo de este estilo. Menos K partido por M L0. Te iba a quedar algo de este estilo. Y claro, este no era un movimiento armónico simple, ¿cierto? O sea, es un movimiento armónico simple, pero no era como la forma que conocíamos, porque hasta ahí era la... Y aparecía esta constante, ¿cierto? Que teníamos que hacer después lo que llamamos un cambio de variable. ¿Se acuerdan? Ya, pues, ese cambio de variable, lo que hacía en el fondo era trasladar el origen hacia, hacia acá, ¿cachai? Hacia acá. Y en el fondo el cambio de variable consistía en cambiar esto por otra letra, por una Y. Entonces, eso es lo que hacía ahí. Trasladaba el origen hasta allá, hasta ese O' de allá. ¿Cachai? Una distancia L, L0. Entonces, esa variable nueva Y que elegimos para el sistema, cumplía que, no sé si se acuerdan de Moderna, ¿cachai? Y 2 puntos igual a X 2 puntos. Y nada, pues podía reemplazar y te iba a quedar ahora sí la forma del armónico simple como lo conocemos siempre. Ya, pues, eso. Esa Y de ahí empieza a cumplir el rol que cumplen esta X, por ejemplo. ¿Cachai? Esta X no es la distancia desde el origen hasta la masa, sino que es la distancia desde el L0, ¿cierto? Hasta la masa. Y puedo definir esto porque en el fondo lo que estoy haciendo es un cambio de variable. ¿Se entiende? Esa de ahí es la coordenada generalizada del sistema. Entonces se puede usar como coordenada generalizada. ¿Ya? Ya, para completar este ejemplo igual, porque lo vamos a ver después creo. Imagínense que ahora, en vez de tener una masa, pongo otra, con otro resorte. O sea, voy para acá, alargo un poco esta cuestión y le pongo otro resorte con otra masa. Ahora hay que ponerle número ya, este M1, este M2. ¿Cachai? Entonces ahora, ¿cómo lo hacemos? Esa es la pregunta. Supongamos que los largos naturales de las dos son L0. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo describimos la posición de ambas masas? Bueno, lo que podías pensar tú, un vector posición para esta, un vector posición para la otra. ¿Cierto? Y después, pongámosle con color mejor, para no enredar la notación. Ponemos un vector posición para esta, R1, y otro vector para la otra, ponemos R2.
Ya, pues entonces después R1, dos puntos, es igual a la sumatoria de fuerzas de esta, ¿cachai? Ya pongamos fuerza neta 1 y lo mismo con el otro. Eh, igual a fuerza neta 2. ¿Cachai? Eh, ya. Entonces al final, ¿qué me va a quedar? Perdón, estos dos puntos. Me va a quedar que R1, pongámosle que era, no sé, X1, ¿cachai? En X tongo. Definimos la posición para allá. Y R2 era X2 en X tongo. Pero esos X1, X2, ¿qué son? Son la distancia hacia el origen para cada una de las masas, ¿cierto? Eso es. Eso de repente no es muy cómodo. Lo que acomoda más es hacer esto mismo que pasaba acá. Definir el X1 y el X2 como la distancia de la masa desde la posición de equilibrio hasta su posición. ¿Cachai? La posición desde los puntos de equilibrio de las masas. Y eso, insisto, se puede hacer eh, de esta misma forma. ¿Cachai? Aquí el X1 le puedo restar el L0, ¿cachai? Y eso me va a dar la distancia desde el equilibrio hasta, hasta, hasta la posición de la masa. Esa diferencia, ¿cachai? Entre la posición de equilibrio y la posición de la masa, yo la puedo definir mediante una nueva variable. Ah, ya, entonces de ahí salía el cuento, ¿cachai? Entonces te le puedo poner Y1 y a la otra, que describía con un X2 desde el origen, le puedo restar la posición de equilibrio, que en este caso 2L, ¿cierto? Ya se la puedo definir como Y2. Entonces ahora, a este conjunto de acá, ¿cachai? Es con el que yo voy a empezar a trabajar las ecuaciones de movimiento, ¿cachai? Es mucho más cómodo. Y esas soluciones son las que yo voy a usar. Esas son las coordenadas generalizadas del sistema, ¿ya? Para este sistema particular. Entonces, eh, este es un sistema con 2 grados de libertad, ¿cachai? 2 grados de libertad. Bueno, esa es una. Yo creo que deja la noción bastante más clara de lo que son las coordenadas generalizadas. Ya, pues entonces, aquí mismo en el sistema del ejercicio se hace eso. ¿Cachai? Definimos los puntos de equilibrio como los ceros, ¿ya? Y la distancia desde el punto de equilibrio, pongamos que el punto de equilibrio está, no sé, aquí, ya, punto de equilibrio, hasta la, la posición de la masa. Entonces ahí le ponía XA, o ya, bueno, X, y a la otra le ponía ahí, eh, em, ¿cómo se llama? Y de equilibrio, y ya la coordenada Y. Y esa coordenada X era desde el, desde el, desde los puntos de equilibrio. ¿Cachai? Pero yo puedo definir los vectores posición para cada masa de igual forma. eh, y nada, pues, o sea, funciona todo bien. Pero eso, quiero dejar claro que en este caso el sistema tenía un grado de libertad porque podíamos establecer que como la cuerda era inextensible, ¿cachai? Esa distancia era constante. Entonces al final lo que pasaba es que si X se movía 1, ¿cachai? Yo también se tenía que mover 1, ¿cachai? Y si X va a una cierta velocidad, llega a la misma, porque suponíamos que la cuerda no se destensaba. Entonces al final, esta era la restricción que nos establecía la cuerda, sin importar el largo de la cuerda, ¿cachai? La inextensibilidad nos daba esto. Entonces al final, ¿qué pasa? Que al final mi única coordenada generalizada era X. Entonces este sistema era un sistema de un grado de libertad. ¿Ya? Y nada, pues, hay variantes de esto. De repente hay planos inclinados donde, ¿cachai? Donde
hay poleas, ponemos masas así. Este también es un sistema de un grado de libertad. Las masas solo se pueden mover así, en conjunto, ¿cachai? Si esto tuviera un resorte, en cambio, eh, entonces ahí ya podemos empezar a hablar de un sistema de 2 grados de libertad. Pero ya no sé si se entiende. En el fondo, eso es lo que les quería contar. Quizás me alargué un poquito, pero es importante. Ya, y ahora en la segunda parte, quiero hablar un poco de lo que pasaba con el péndulo doble. Ah, se me quedó algo ya, pero filo. Para cada masa yo defino un vector posición, ¿cierto? Ya. Los vectores, en principio, pueden estar en distintas bases. No hay ningún problema. Esta la podría escribir en una base cilíndrica, ¿cachai? Y el otro lo podría escribir en una base, no sé, eh, esférica. Ya en el fondo, con lo que creo que se quedan es que eso. Cada vector lo puedo representar en distintas bases, pero al momento de meterlos en una ecuación de movimiento y empezar a sumar las fuerzas y todo tiene que estar o en esa base. Ya tiene que estar mezclado. O sea, no pueden estar mezcladas las bases. Tenemos que empezar todo en función de una pura base. Entonces vamos a hacer el ejemplo del péndulo doble para mostrar bien esta idea. Péndulo doble. Ya, entonces en el péndulo doble, y quería igual aprovechar el video de hacer esto para mostrárselo. Tenemos un origen, ¿cierto? O sea, tenemos un anclaje, digamos, una cuerda inextensible de largo L que agarra una masa M y otra cuerda inextensible de largo L que agarra otra masa, que también le vamos a poner M por simplicidad. Ya, y nada, pues, lo que yo quiero estudiar es la dinámica de este sistema. ¿Ok? Ojo, 2 más, la cantidad de masas no es igual a la cantidad de grados de libertad, y lo vimos recién en el ejemplo del ejercicio. Ahí teníamos 2 masas, pero el sistema tenía un grado de libertad, no. Este es un sistema de 2 grados de libertad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta masa la podríamos dejar quieta, ¿cachai? Y se va a transformar, se va a comportar como un péndulo simple. Y al revés, esta la podemos dejar quieta, ¿cachai? Y esta también se va a comportar como un péndulo simple. Pero en el fondo lo que va a pasar es que estas dinámicas van a interactuar entre sí mediante la fuerza de tensión. Y lo vamos a ver al tiro. Ya, en fin, vamos a poner el origen acá y vamos a aprovechar la simetría cilíndrica de esto, ¿cierto? De un péndulo tiene simetría de ese estilo. Entonces vamos a describir a este a esta masa de acá, digo, con una base polar, vamos a llamarla ρ1, ya esta otra con otra base ρ2. ¿Por qué las pongo diferentes? Porque en el fondo es la dirección ρ, pero evaluadas en 2 ángulos distintos, ¿cachai? Dependen de 2 ángulos distintos. Esta de acá va a depender de este ángulo de acá, que le vamos a llamar θ2, y esta de acá va a depender de este ángulo θ1, ¿cachai? Eh, entonces esa es la idea. Ya, entonces, ¿cómo yo voy a acoplar las dinámicas? Tengo que elegir los vectores de posición. Entonces vamos a elegir acá un vector R1 y vamos a describirla ahora con un vector R2. ¿Ok? Notar que hay una relación entre R1 y R2 y esa relación está dada por este otro vector de acá que vamos a llamar ρ, no sé, cualquier nombre es válido, pero le voy a poner ρ. Entonces, R2 tiene que ser R1 más ese ρ. ¿Cachai? Y nada, pues, ahora lo único que tengo que hacer es encontrar cuánto explícitamente esos dos vectores y así armarme las ecuaciones de movimiento. Obviamente acá hay gravedad actuando y, y eso. Ya, entonces, R1 es L en la dirección ρ1, ¿cierto?
y R2, perdón, y ρ, el vector ρ, este de acá, tiene que ser L, ¿cierto? Esa es la norma, en la dirección ρ2. Eso es claro. Y nada, pues, entonces R2 va a tener que ser L factor de ρ1, la dirección ρ1 más la dirección ρ2. ¿Cachai? Así que ahí tenemos los vectores, posición, para cada una de las masas. Y lo que voy a hacer ahora va a ser armarme las ecuaciones de movimiento. Así que m por r1, dos puntos. Y acá voy a empezar a derivar. eh, Va a ser L, o sea, m por L, y acá derivo dos veces esta dirección ρ. Si la derivo una vez, me va a salir em, la derivada de la dirección, recuérdense que es teta punto, o sea, en este caso teta 1 punto, en la dirección teta. ¿Ya? Así que así nos va a quedar y después derivo de nuevo. Esto se puede sacar también con la aceleración en polares, pero lo voy a hacer así rápido. Teta 1, dos puntos en la dirección teta 1 y el otro me va a quedar menos teta 1 punto cuadrado, ¿cierto? Porque derivo la otra dirección y esto es ρ1. Ya, así me queda la masa por aceleración 1 y eso lo tengo que igualar a las fuerzas que actúan sobre la masa 1, ¿cachai? Las fuerzas que actúan sobre esa masa. Y acá no es muy difícil, lo único que tengo que hacer es un DCL quizás para verlo mejor. Acá está actuando la fuerza de peso y esta tensión de acá, ¿cierto? Que le podemos llamar tensión 1. Y esto es mg. Ya, pues, y nada. Lo único que tengo que hacer es descomponer esta fuerza mg, ¿cierto? Sobre la base que describe a esta masa. Y la base ρ1. Y por regla la mano derecha, ¿cierto? El teta va a salir para allá. Esta es la dirección teta 1. El ángulo que forma este y este tiene que ser teta, ¿cierto? Porque este era teta, entonces se tiene que replicar aquí. Y eso, teta 1. Entonces lo único que te va a quedar acá es que, eh, o sea, ya vamos a escribir las fuerzas así enteras. Y ahora las descompongo. Entonces T1 es menos T1 en la dirección ρ1. Ya pongámosle. T1 en la dirección menos ρ1, ¿cierto? Porque apunta ρ1 va para allá, menos ρ1 va al otro lado. Y la otra fuerza mg te va a quedar más m por g. Y g, perdón, más mg. eh, y la dirección es esta. La dirección es esta. Y se descompone en esta base de acá. Y esta, ¿cachai? En esas otras dos direcciones. Entonces este tiene que ser coseno y el otro tiene que ser menos seno, ¿cierto? Porque tiene dos direcciones este vector, tiene este y esta. Y esta va en la dirección menos teta 1. Así yo lo evalúo. En fin, entonces esto me va a quedar coseno de teta 1 en la dirección ρ1 menos seno de teta 1 en la dirección teta 1. ¿Ya? Y así entonces me armo la primera ecuación de movimiento. ¿Ok? Voy a seguir con la otra. Em, para R2, ¿cierto? Y, o sea, para la masa 2. Acuérdense que es un DCL por masa. Ya, y vamos a ver qué resulta después.
Entonces me va a quedar m por R2 dos puntos. Y eso tiene que ser m por, y R2 es esta de acá. Entonces tiene que ser ml, voy a ponerlo así medio explícito, pero este dos puntos más este dos puntos, ¿cierto? Y bueno, no nos deberíamos llevar tanta sorpresa. Esta es la derivada de la dirección ρ dos veces, ¿cierto? Que en el fondo es la aceleración en polares con ρ constante, ¿cierto? Y nada, pues, eso me va a quedar entonces lo mismo dos veces, pero para estas dos direcciones. Entonces me va a quedar un ml y ml teta, bueno, esto dos veces. Teta 1, dos puntos, dirección teta 1, menos teta 1 punto cuadrado, dirección ρ 1, más teta 2, dos puntos, teta 2, menos teta 2 punto cuadrado, ρ 2, dirección ρ 2. ¿Ya? Así me quedó entonces, y lo único que tengo que hacer ahora es contar las fuerzas que... eh, chuta, me di cuenta de algo. Me faltó, perdón, me faltó en esta de acá contar la tensión 2 que también está eh, afectando esta masa de acá. Eh, claro, y esa tensión 2 la voy a agregar al tiro. Va en la dirección ρ 2, ¿no? ¿Cachai? ¿Por qué? Porque tengo la cuerda, ¿cachai? La otra masa y esta dirección de acá la definí como la dirección ρ 2. Entonces, la tensión 2 tiene que ir en la dirección ρ 2. Así que vamos a agregarla por acá. Se me quedó, se me coló. Y nada, la te voy a agregar acá en esta parte como T2 en la dirección ρ 2. Ya, ahí sí. Ya, entonces acá en el DCL de esta solamente va a estar actuando en la dirección, la tensión 2, ¿cierto? Y esa tensión 2 ahora va a ir en la dirección menos ρ 2, ¿cierto? Porque la masa de acá sentía la tensión para allá, la masa de allá sentía la tensión para el otro lado, para allá. Entonces, acción y reacción. Dos direcciones opuestas. Ya, entonces mm, esto me va a quedar así. Me va a quedar menos T2 en la dirección ρ 2. Y el peso lo tengo que descomponer también para... Estoy haciendo el DCL de la masa del de la otra masa, para el que se perdió. A ver, esa es la masa. Ya. Y para allá va la tensión 2, ¿cierto? Y voy a tener solamente el peso bajo. Ya. Entonces el peso lo mismo, pues, va a tener un ángulo 2 acá. Y la base es esta de acá. Esta es ρ 2 y esa es teta 2. Entonces, nada, el mg lo descompongo, me va a quedar mg. Esto es coseno de teta 2 en la dirección ρ 2. Va a quedar igual que arriba. Menos seno de teta 2 en la dirección teta 2, ¿cierto? Cerramos. Y nada, acá tenemos entonces la segunda ecuación de movimiento. Voy a ponerlo con rojo también para que sea más coherente. Ya, entonces eso. Ahí están las dos ecuaciones de movimiento. Perdón, son las ecuaciones vectoriales. Las ecuaciones de movimiento aparecen después cuando igualamos las componentes de estos vectores. Ya, pero ¿qué pasa? Tenemos bases acá que son, ya esas son iguales, pero acá mira, aparece un ρ2, ¿cachai?
no me sirve eso. Yo necesito que estos vectores estén escritos en la misma base. Entonces, este ρ2 tongo lo voy a tener que pasar a la base ρ1 teta 1. ¿Ok? Ese es el desafío. Por eso hago eso. ¿Para qué? Para después igualar cada componente, ¿cachai? Cada componente ρ1, cada componente teta 1. Y acá abajo vamos a tener que hacer lo mismo, pero hay que ver qué nos conviene más. Porque acá creo que está todo escrito en ρ2. Efectivamente, está todo escrito en la base de la masa 2. Entonces, acá lo que voy a tener que cambiar va a ser la base esta, ¿cachai? La base 1. Entonces, ahora esto es lo que voy a tener que llevar a una base ρ2 teta 2, ¿cachai? Ya, y eso. Entonces, ahora viene esta parte que quizás les confundió un poquito a varios, pero la voy a explicar bien acá. Lo que tenemos entonces es la dirección, voy a hacer los péndulos de nuevo para mostrar, es la dirección ρ1 y la dirección ρ2, ¿cierto? Ya, estos vectores los voy a llevar acá para poder compararlos bien. Entonces, para que vean lo que hice, y lo voy a poner de otro color mejor este, si no va a quedar muy enredado. Esto me va a quedar ρ1, ¿cierto? Y ρ2. Ya me va a quedar así si los llevo para el origen. Y la dirección perpendicular, que sería teta 2, y acá sería teta 1. Entonces teta 2 va para allá. Acá hay 90, ¿cierto? Y esta otra debería estar más empinada. No, miento, debería estar más para allá. ¿Cierto? Teta 1. Ya. Ok. Entonces ahora lo único que necesito, acá hay 90 también. Lo único que necesito es expresar este vector en función de este y este. ¿Cachai? Y análogamente el de allá también. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Necesito, bueno, si quieren ustedes pueden hacerlo de manera más matemática con el producto punto, ¿cierto? Porque como la norma de estos vectores es 1, entonces lo único, eh, si yo hago esto, ¿cierto? Entonces yo encuentro al tiro la proyección de ρ1 con respecto a ρ2, ¿cachai? Este vector de acá es el que me va a salir. Ese número de ahí. ¿Se entiende? Entonces este vector de acá va a tener que ser esa proyección en la dirección ρ2. ¿Cachai? Esa es la idea. Pongamos que ese vector es P, no sé, de proyección. ¿Cachai? Eso. Esa es la idea que está detrás de esta cuestión. Ya, el tema es que para hacer el producto punto necesito conocer cuál es el ángulo entre este ángulo de acá, entre los vectores. Eh, pero yo sé cuánto es ese ángulo y sería este de acá, ¿cierto? Si se dan cuenta, ese ángulo tiene que ser teta 2, que es este entero, eh, menos teta 1, ¿cierto? Porque teta 1 es el ángulo, teta 2 es todo este ángulo, teta 1 es este ángulo de acá. Entonces este de acá tiene que ser teta 2 menos teta 1. Esa es la gracia. Así que sí, este ángulo de acá es teta 2 menos teta 1. Tiene que ser así. Y nada, pues ese ángulo se va a replicar también acá arriba. También va a ser este teta 2 menos teta 1. ¿Ya? Ahí queda como propuesto para ustedes verlo, pero tengo que ahorrar un poco de tiempo. Ya, entonces eso. Ρ1 concluyo entonces, tiene que ser en la base ρ2 teta 2, ¿cierto? Me quedo medio enredado el dibujo. Déjame hacerlo
Bien. Quizás más grande. Ya. Row 1, vamos a hacerlo bien grande. En esta base, Rho 2, teta 2. Ah, salió automática. Ya. Chuta, no. En la base Rho 2, teta 2 va a tener que ser coseno, ¿cierto? Voy a ponerlo acá con morado. Coseno de este ángulo de acá, que ya dijimos que es teta 2 menos teta 1, en la dirección Rho 2, ¿cierto? Más este vector de acá, ¿cierto? Para llegar a este vector, que va a ser justamente seno de teta 2 menos teta 1, en la dirección, ojo, menos teta 2. ¿Ok? Entonces, así voy descomponiendo cada vector. Y nada, pues entonces me queda al final que Rho 1 tongo tiene que tener esta forma. Rho 2 menos seno ya, en fin. Si hacen eso para cada componente, van a llegar a lo que tengo en la pauta. Que lo voy a sacar para no perder tanto tiempo haciendo los cálculos de nuevo. En la pauta me dio... acá está. Claro. En la pauta, bueno, revísenla, pero me dio que esto era así. Teta 1 era seno. ¿Cachai? En Rho 2 más coseno en teta 2. ¿Ya? Y el otro que necesito sacar, ahí tengo expresado Rho 1 y teta 1 en función de la base 2. Acá están teta 1, Rho 1. Y el otro era el Rho 2, ¿cierto? ¿Dónde están? Acá está. Ese es el otro que tengo que sacar. Y nada, pues me da en la pauta. Y se puede sacar de acá también. Te va a dar coseno en Rho 1, seno en teta 1, ¿cierto? Y coseno, seno, sí. Eso. Bueno, eso, chiquillo. No voy a perder tiempo acá escribiendo mucho, pero déjenme terminarla rápido. Rho 1 más seno de teta 2 menos teta 1. Ya. Estas entonces son las descomposiciones. Ahora las tienen que reemplazar acá arriba. ¿Ok? Y les van a dar 4 ecuaciones de movimiento, o sea, están en la pauta. eh, para R1, ¿cachai? Para teta 1 y así. Para las 4 direcciones. Para Rho 2 y para teta 2. Ya, a ver, una idea acá interesante. Yo puedo haber escrito en vez de esto, ¿cachai? No sé, pues en vez de haber escrito el Rho 1 en términos, el teta 1 en términos de esta base, pues lo he hecho al revés, pues puedo haber escrito estas otras en términos de Rho 1 teta 1, ¿cachai? Entonces, eso en vez de darme acá em, dos ecuaciones más para Rho 2 teta 2, me hubiera dado otras dos, pero igualando las componentes de nuevo 1, 1. Eso está bien, se puede hacer, pero en la mayoría de ejercicios esas ecuaciones van a quedar intratables. ¿Cachai? No van a ir en el camino correcto. Va a quedar mucha matraca. ¿Se entiende? Entonces siempre es más fácil hacerlo al revés. Ya, si tengo 20 direcciones, ¿cachai? Rho, y por ahí te aparece una X, ¿cachai? Conviene mucho más pasar el Rho a polares, del X a polares, que estar pasando todo esto a cartesiana. ¿Se entiende? Si no va a quedar muy complicado.
Esa es la idea. Ya, entonces eso, así les van a quedar las ecuaciones de movimiento del péndulo doble, y eso lo pueden ver en la pauta, eso ya lo hice. Em, Al final, estas ecuaciones, bueno, y lo escribí también en la pauta, pero también lo vuelvo a escribir acá, van a tener como solución teta 1 de t, teta 2 de t, que esas son las coordenadas generalizadas del problema. ¿Cachai? Entonces este es un problema de 2 grados de libertad. ¿Ok? Eso entonces. Eso entonces. Y para el problema del anillo que les propuse, a ver, igual queda tiempo para pasarlo, quedan como 6 horas. Eh, Acá les voy a soplar. La coordenada que hay que usar para el anillo es, ya para que todavía no la voy a empezar. Pongamos el origen y nada, pues la coordenada generalizada de este anillo obviamente es X porque me conviene más usar una base cartesiana acá, ¿cierto? En cambio, para el péndulo me conviene más aprovechar esta simetría y escoger acá una base cilíndrica, ¿cierto? Y obviamente va a haber una relación entre este vector y ese. Que al final el que va en las ecuaciones de movimiento, acuérdense que es este, de aquí, y ese otro. Porque esa es la descripción de esta masa y esta masa con respecto a este único origen. El origen es único, no se toca. ¿Cachai? Eso es súper importante. Ya, y eso lo que tienen que hacer entonces después es descomponer uno en función del otro si les quedan ahí en las ecuaciones de movimiento. Y misma idea de acá, es la misma idea. Y después jugar un poquito con las ecuaciones de movimiento. Como hint, igual les tiré por ahí, traten de buscar esto. ¿Ya? Traten de buscar una relación entre x y teta. Ok, no sé, les va a quedar algún teta por ahí dando vuelta, teta punto, qué sé yo. Y después lo que van a poder encontrar es una expresión para teta en función del tiempo. Y expresión, o sea, les va a quedar una integral fea, ¿cachai? Dependiente del tiempo. Ya no me acuerdo qué era. Dependiente de teta, creo. No, del tiempo tiene que ser. Ya, entonces dicen ya. Así yo despejo teta de t y después la enchufo acá y saco x. Con que me digan eso, ya el problema está solucionado. Entre comillas, ¿cachai? Porque esta es una dinámica bien compleja. Pero necesito que lleguen a esta relación. Son importantes. ¿Ok? Eso. Creo que ahí mandé a una compañera de ustedes un hint de una expresión a la que deberían llegar, ¿cachai? Entonces, se puede hacer. Se puede hacer. Quizás es medio complejo el concepto, pero ojalá con este video haya quedado medio claro lo que son estas cuestiones de las coordenadas generalizadas. Ya, cualquier duda me pueden escribir. Y ahora voy a adjuntar al final un video donde muestro un poco esta dinámica del péndulo doble en la vida real por si a alguien le interesa. Saludos. Ya, entonces en esta parte voy a mostrar un poquito cómo se ve esta dinámica en la vida real. ¿Qué mejor? O sea, podría buscar una simulación, pero qué mejor que hacerlo en la vida real. Cuide que las masas fueran iguales, estoy usando anillos y los largos de la cuerda también. Ya, entonces voy a perturbar un poco acá. Ya voy a darle un ángulo a esta masa, dejarla un poco quieta y lo voy a soltar de reposo para observar lo que sucede. Ahí está. Como pueden ver, el péndulo es súper incoherente para ángulos grandes, pero miren qué pasa a medida que el ángulo se hace más chiquito. Cada vez se va, ¿cachai? Va agarrando coherencia el movimiento. O sea, pareciera como que la línea entera está haciendo esto. A medida que el ángulo, insisto, va disminuyendo. Es una propiedad interesante del péndulo doble. No la vamos a ver ahora porque tiene que ver un poco con oscilaciones, pero se las quería como mostrar. Bueno, y eso. En sí, ¿qué es lo que está pasando acá? Estas masas están acopladas, ¿cierto? Mediante la cuerda, a través de la tensión. Y lo que está pasando es que están transfiriendo momentum cuando están oscilando. Entonces, mira lo que pasa si dejo ahora quieta la de arriba y esta otra le doy un ángulo inicial. También, ¿cachai?
Esto bien, bien parecido. Bueno, eso. Era para que lo vieran un poquito. También hay variantes, ¿no? Mira, esto es extra, pero quería mostrar eso también. Hay variantes que podría hacer esto, sacarlo del plano, ¿cierto? Porque esto realmente está en 3D. Sacarlo del plano y empezar a hacer girar este anillo así de forma circular, ¿cachai? Entonces, te da un poco una cuestión así. Y creo que hay un punto bien de estabilidad. A ver, estaba probando un poquito. No, es complicado agarrarlo. Ahí, ¿cachai? Ah, ya, se salió. Pero llega un punto, un poquito ahí, donde hay estabilidad. Yo creo, hipotetizo que tiene que ver con el centro de masas de estas dos. ¿Cachai? O sea, si el centro de masas está en esta recta, eh, punto, ¿cachai? Ortogonal, debería mantenerse estable. Si se sale el centro de masas de ahí, entonces ocurre esta cuestión que queda en barra. Ya, eso.